Hace mucho, mucho tiempo, aproximadamente más de un año, Dios puso un deseo muy grande en mi corazón y este fue el hacer el Camino de Santiago. Hoy se va a cumplir ese deseo que al final para mí es un sueño el poder realizar este camino y no puedo estar más emocionada. Por lo tanto, he decidido que esta temporada va a ser totalmente para el Camino de Santiago y voy a hablar de todo lo que siento, todo lo que voy aprendiendo, las cosas nuevas que voy descubriendo, las personas nuevas también que conoceré, etcétera. Por lo tanto, os vengo a contar un poco cómo supe que era Dios quien me estaba mandando todas estas señales. Primero empezó a venirme el deseo de repente de hacer este camino y más tarde empezaron a llegar pues por anuncios de la televisión, empezaron a anunciar el año jacobeo, que se supone que era el año pasado, el 2021, pero se ha alargado este año por razones de la pandemia. Por lo tanto, salía en la televisión, salía cuando iba a comer a algún restaurante con mi familia, en las etiquetas indicaba jacobeo. Luego también supe que ya era totalmente de Dios porque es que Dios me estaba mandando señales muy muy grandes, como eran de repente me aparecía un montón de capítulos de Santiago en la Biblia por cualquier cuenta de Instagram o en cualquier sitio, y además de repente, pero totalmente de repente, empezaron a aparecer Santiagos en mi vida, que nunca había conocido a ningún Santiago así cercano, y esto pues la verdad es que ya eran muy exageradas estas señales, así que dije, tengo que hacerlo sí o sí. De modo que lo quería hacer porque es que viene de Dios y lo tengo que hacer cuanto antes. Y quería hacerlo el verano pasado, que se supone que era el año jacobeo, porque yo sentía que lo tenía que hacer el año pasado, que lo tenía que hacer en el año jacobeo. Pero por circunstancias no lo pude hacer. Entonces yo dije, pues si aquí no es, ¿cuándo será? Porque al final el Camino de Santiago es algo que siempre dices de hacer y por una razón o por otra siempre lo vas alargando y bueno, pues entonces el año que viene. Y al final como que muchas veces hay gente que conozco que al alargarlo tanto no lo ha podido hacer. Así pues, lo que dije fue, bueno, pues si no lo puedo hacer en este año, que sea cuando Dios quiera, porque si Dios me está mandando esto, que sea de la forma que Él quiera. Porque si lo hacía en ese año iba a ser corriendo y en muy pocos días y pienso que no iba a disfrutar tampoco. Así pues, pasó el tiempo y de repente me entero que alargan el año jacobeo. Alargan ese año y sale un camino con todo lo que me gustaría a mí. O sea, no podía haber salido camino más perfecto, organizado por la diócesis de donde yo vivo y con todo tal cual me gusta. Es que no podía haber sido más perfecto, incluso cosas que ni me imaginaba que han sido espectaculares. Por lo tanto dije, esta es, o sea, Dios me está diciendo, ven aquí, y gracias a que yo esperé y no lo quise hacer todo corriendo y esperé en esos tiempos de Dios, pues lo voy a hacer este año. Esta noche salgo, estamos a 27 de julio y son las 4:15 de la tarde. Este episodio saldrá más adelante, pero yo ahora ya he hecho todas las mochilas, estoy muy emocionada y ahora os voy a contar un poco, después de yo apuntarme cómo ha sido ese tiempo de espera hasta el día de hoy. Obviamente he seguido con la temporada 2 de Estudiando la Biblia, me he seguido formando, Dios me ha enseñado muchas cosas a través de situaciones que me han sucedido a mí. Entonces ahora procederé a explicar cuando yo me apunto. Yo me apunto y es que me apunté individual, se podía apuntar en grupo, pero me apunté individual porque dije, es que lo tengo que hacer y no puedo estar esperando a ver si las personas se apuntan o no se apuntan, porque yo se lo dije a muchas personas a ver si querían venirse conmigo. Entonces yo dije, no, me apunto y si alguien quiere venir conmigo, que luego pues se vaya añadiendo, que mande correos, pero yo necesito ir porque Dios me lo está diciendo y es que no puede haber una oportunidad mejor que esta. Entonces, este año son las jornadas de peregrinación europea de jóvenes y se van a celebrar en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto, en las que yo voy a estar presente, y previamente a la PEG, que es así la abreviatura, se va a hacer un camino de Santiago desde cada diócesis de España. Cada diócesis hace un camino diferente y al final nos juntamos todos el día 3 en Santiago y eso va a ser una locura. Entonces,
yo me apunto y durante estos meses de espera, que tenía muchas ganas, me he informado muchísimo y se lo he ido contando a todos mis amigos. He invitado a todo el mundo, a gente que iba conociendo, a personas de la universidad, a personas cercanas, mis familiares, y al final yo también he orado para que venga la gente que tenga que venir, la gente que Dios quiera. Y la verdad que en este caso sí que me ha sorprendido mucho, porque primero vienen dos amigos míos de la universidad que para mí son muy importantes y muy especiales y no me lo esperaba para nada. Y luego también viene una amiga mía de la infancia, desde que somos pequeñas, que yo la amo con toda mi alma. Estuvimos separadas mucho tiempo porque perdimos el contacto y no sabíamos cómo comunicarnos, y de repente, gracias a Dios, volvimos a juntarnos porque encontramos nuestros teléfonos, y tengo muchísimas ganas de compartir el camino con ellos. Y también viene mi hermana, que es de las personas que menos me esperaba que iban a venir, por lo tanto yo estoy súper feliz, súper emocionada, súper contenta. Es que de verdad que no puedo ser más feliz. Y ahora mismo estoy súper nerviosa, pero nerviosa y emocionada, porque estoy tranquila, nerviosa porque sé que Dios me va a traer mucha bendición en este camino y voy a aprender una inmensidad de cosas. Sé que si viene de Él es porque Él tiene algo muy grande para mí en este camino, algo que explicarme. Y también me parece un reto muy grande el comunicároslo a vosotros, porque yo todos los días voy a sacar un ratito de mi día e ir grabando los episodios que voy aprendiendo cada día, como os he comentado antes. Entonces me va a encantar. Sé que tengo un esquema que comentaros en cada episodio de cada día, pero también me gusta un poco seguir la temática de este podcast de construcción, que es el improvisamiento, el improvisar, porque al final tenemos tan estudiadas las cosas y muchas veces nos viene bien salir de esos esquemas porque podemos descubrir cosas increíbles. Por lo tanto, bueno, eso es un poco este tiempo de espera que he estado trabajando, acabando mis estudios, participando en voluntariados, etcétera, y he estado esperando, pero muy feliz, y esperando en Dios, sobre todo. De hecho, he de decir que es que no puede ser más ideal este camino, porque viene con catequesis previas que se han realizado antes del camino para formarnos un poco en dónde vamos, qué vamos a hacer, y también el acercarnos a Dios e introducirnos en Él. De modo que yo he querido recoger algunas de las preguntas que se hacen en estas catequesis para responderlas, y que vosotros también aprendáis un poco de cuáles han sido mis respuestas y qué pienso de lo que he leído, el qué me ha gustado más, el que destacaría, sobre todo el comentaros esto. Y a ello voy. El primer episodio, en la primera catequesis, se llama Convocados. Y entonces se hacen preguntas como: ¿has hecho alguna vez el Camino de Santiago? No, yo no lo he hecho nunca, esta es mi primera vez haciendo el camino. ¿Qué te mueve para poder hacer la PEG 2022? La PEG, como bien he dicho, es esa semana del 3 al 7 de agosto donde vamos a estar haciendo talleres, conciertos, oraciones, vigilias, un montón de cosas con toda la gente que viene de toda Europa. Entonces, ¿qué me mueve para poder hacer la PEG 2022? A mí lo que me mueve primeramente es Dios, y luego también el poder transmitirlo, además también de conocer a más gente, conocer a más testimonios y aprender sobre todo de ellos, porque a mí me encanta aprender de las personas, y más que son cada uno de un punto diferente, ya sea de España o de fuera de España. Entonces a mí esto me motiva muchísimo. Y después de esta pregunta viene el ¿qué te gustaría vivir en esos días? Sobre todo el acercarme mucho más a Dios y aprender, como acabo de decir. Y el con quien tengo pensado ir, ya os lo he dicho, pues con 2 amigos míos, una amiga mía y mi hermana. Hay algo que quiero destacar, y es que aquí habla un poco de Santiago, porque esta peregrinación va hacia la tumba, acaba en la tumba del apóstol Santiago. Y aquí habla de cuando Jesús encuentra a Santiago y a su hermano y dice: seguidme y os haré pescadores de hombres. Los llamó inmediatamente, dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Esto está en el Evangelio de Mateo, y aquí dice mucho de cómo fue Santiago, porque no se lo pensó ni un momento, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y luego también
hacía una pequeña reflexión, y es que el camino que hizo Santiago en su vida fue un camino no solo exterior, sino sobre todo un camino interior. Y yo creo que esto es lo que me va a pasar a mí en el Camino de Santiago, que ese camino que voy a hacer físicamente también va a tener un significado muy grande interiormente, porque gracias a todo lo que me va a ir pasando día a día, que lo voy a ir transmitiendo, de ahí voy a ir sacando mis reflexiones y conclusiones, además de transmitirosla a vosotros. Y luego dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminar junto a Jesús es ser su amigo y compañero. Es decir, aquí nos enseña muchas cosas, y es que Jesús es el camino de la verdad y la vida. O sea, si tú sigues por el camino de Jesús, te va a dar vida y vas a estar feliz y vas a ir entendiendo poco a poco todo el porqué de muchas cosas y el para qué estás aquí. Pero eres tú el que se encarga de elegir ese camino. Por ejemplo, yo he sido la que me he encargado de elegir si voy o no voy a este camino. Entonces tú también eliges por qué caminos ir por tu vida. Y algo que dice es caminar junto a Jesús. Es decir, que tú nunca caminas solo, Jesús siempre camina contigo. Pero también depende de ti el dejar que te acompañe o no. Y antes de finalizar la primera catequesis que organizó la PEG, narra el relato del Evangelio de Lucas, donde Jesús con 2 hombres y estos no le reconocieron mientras estaba con él. Entonces al final, cuando ya Jesús se va, se dan cuenta Jesús, quien había estado con ellos todo el tiempo, y dice la pregunta: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y esto lo voy a relacionar con el siguiente apartado de la catequesis segunda, que es el por qué ponerse en camino. Cada uno aquí tendrá una respuesta, pero lo que se estaba contando lo hilo con lo que dice ahora. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y luego también algo que dice es: porque Él no solo vino, sino que viene en presente y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Es decir, que Jesús te da una oportunidad cada día y nunca se cansa de invitarte a caminar con Él. Pero todo depende de ti, porque tú eres libre de decidir si tú quieres andar con Él o no. Entonces, una de las preguntas que se plantea es: ¿has experimentado alguna vez a Cristo pasar por tu vida? ¿Qué has sentido? ¿Qué ha cambiado? Sobre todo me quedo con la última pregunta: ¿qué ha cambiado? Cuando yo experimenté a Cristo por primera vez en mi vida, fue con 19 años y básicamente me ha cambiado toda la vida. Yo siempre lo digo, no estaría haciendo este podcast, este episodio, y nunca me imaginaría a mí hablando de Dios y subiendo contenido de Dios. Nunca. Y fíjate cómo me ha cambiado la vida, y me ha cambiado increíblemente para bien, pero me ha hecho tanto bien que ni os lo imagináis. Porque yo, antes de conocer a Cristo, yo era una persona que estaba desorientada, que me conformaba con todo, que tenía la cabeza llena de cosas horribles, y al final Dios me cambió la vida de un día para otro, y gracias a ello, gracias a ese proceso, porque no es de un día para otro, hoy en día soy otra persona totalmente diferente, y Dios me está preparando mi corazón para saber amar a los demás y servir a los demás, y que sepa transmitirle. Entonces, ya antes de acabar esta segunda Eucaristía, dice: ¿qué camino estás haciendo y hacia dónde vas? Y esta pregunta te la hago a ti. Te dejo que reflexiones un rato, puedes parar el episodio. Así que, ¿qué camino estás haciendo y hacia dónde vas? Para finalizar, la tercera catequesis previa al camino hablaba del para qué. ¿Qué finalidad tiene el realizar este camino? Os comento lo que más destacaría yo y lo que más me llamó la atención de este texto. Y es: Dios se empeña en hacernos salir, ofreciéndonos nuevas metas y destinos. No solo basta con saber que el camino que recorrer es indicado por el Espíritu, sino que es necesario saber discernirlo. Es decir, discernir es saber distinguir
lo que está bien de lo que está mal. Entonces, no solo basta ir por un camino, sino saber si ese camino es bueno o es malo, si te está haciendo bien o te está haciendo mal, si te está acercando a Dios o te está alejando de Dios. Y por último, lo más importante es el saber escuchar, que sepamos escuchar a Dios, que tengamos el corazón abierto, porque si tenemos el corazón cerrado con ideas de no, yo nunca me va a pasar esto, nunca voy a escuchar esto porque yo paso, al final no vamos a oír nada, nos estamos escuchando todo el rato a nosotros y no estamos dejando a los demás que hablen. Y ya no solo dejar a Dios que te hable, sino a los demás, el saber escuchar. Y yo creo que este camino me va a venir muy bien para saber escuchar a los demás, aprender de todos los demás y así poder transmitiros a vosotros ese aprendizaje. Estas son las primeras 3 catequesis. Y ahora voy a pasar a la parte de preparación, porque antes de hacer el camino nos hemos tenido que preparar. Y cada uno elige si prepararse o no, que esto también Dios nos prepara. Yo lo suelo relacionar mucho, como podéis observar. Antes de hacer cualquier cosa o antes de que suceda cada situación, Dios nos prepara. Entonces, durante todos estos meses he salido más a andar, he hecho más deporte y también he visto qué necesitaba, qué era adecuado para hacer ese deporte y qué no, porque hay ropa específica para hacer deporte y ciertos deportes y hay otro tipo de ropa que es para diferentes ocasiones. Entonces, el saber qué escoger, porque tenemos que escoger para llevar en nuestros hombros ese peso que yo voy a estar 6 días andando, pero en total van a ser 10 días fuera de casa y mi casa va a ser mi mochila, donde ahí va a estar mi cama, que será el saco de dormir y la esterilla, y la ropa y cosas que necesite para el aseo. Entonces hay que saber qué elegir, hay que elegir bien y en esos momentos, por ejemplo, en mi caso, yo aquí me he puesto muy nerviosa porque hay muchas cosas, tienes que elegir muy bien para esos días y con cada acto que se realiza antes de ir al camino se puede aprender de situaciones que nos pasan en nuestro día a día, que en nuestro día a día tenemos que saber qué escoger y tenemos que tomar decisiones. Entonces, ya en la preparación tienes que tomar una serie de decisiones que luego en el camino van a tener consecuencias, ya sean buenas o malas, porque si tú sabes elegir bien en la preparación qué te vas a llevar al camino, tú el camino lo harás bien. Pero si tú no sabes elegir en la preparación, eso luego va a tener consecuencias en el camino. Entonces yo ahora estoy yo creo que llevo demasiado. Eso lo digo antes de irme. Yo creo que voy con muchas cosas, creo que hay cosas innecesarias, pero siempre está el por si acaso. Y creo que este camino me enseñará mucho a no poner cosas innecesarias sobre mi espalda, el no poner peso de más. Entre otras cosas, yo también lo que pienso es que voy a conocer a gente maravillosa ya en el voluntariado, porque he sido voluntaria en el camino y voy a estar siendo voluntaria de liturgia y animación y esto me ha hecho mucha ilusión y aquí conocí a gente maravillosa ya desde el primer día. Esto me animó un montón porque es que dije, si es que ya las personas son así, imagínate luego en el camino la cantidad de personas increíbles que voy a conocer. Y esto yo llegaba súper feliz de cada preparación y espero que todo vaya bien, que a las personas les guste todo lo que hemos preparado durante este camino, porque realmente es para cada uno de nosotros, para reflexionar y tener tiempo para nosotros y también con Dios. Y nada, esto va finalizando. Ahora para mí son casi las 5 de la tarde. Estoy, como os he dicho al principio, muy nerviosa, muy emocionada, con muchísimas ganas de ir y contaros la experiencia. Y ya os iré contando qué voy aprendiendo y si me cambia la vida o no, porque nunca se sabe. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que tengáis muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios os bendiga.